Nicolás Orozco estacionó su pesado vehículo alemán frente a la imponente entrada de su residencia en la ciudad de Saltillo a las 4:47 de la tarde de un jueves caluroso. Era casi 2 horas más temprano de lo habitual, un hecho insólito en la vida de un hombre cuyo horario estaba dictado por la bolsa de valores y las juntas de consejo. Había salido de su oficina en el centro financiero sin avisar a su secretaria, se había aflojado la corbata de seda en algún punto de la carretera y condujo de regreso a su hogar en la colonia privada, con un único y desesperado objetivo: dejarse caer en el sofá de cuero italiano, cerrar los ojos y no permitir que un solo pensamiento sobre inversiones o logística cruzara su mente hasta la mañana siguiente. Sentía que el peso de la industria automotriz sobre sus hombros finalmente había comenzado a agrietar su resistencia. Sin embargo, en el preciso segundo en que la pesada puerta de madera de encino se abrió, aquel plan de silencio absoluto murió de forma instantánea. Una música suave pero persistente emanaba de la sala principal. No era el estruendo de la televisión con dibujos animados, ni el eco metálico de alguna bocina de teléfono celular. Era música en vivo, orgánica y vibrante. Era la voz de una mujer baja firme, sin ninguna prisa, entonando una melodía que él nunca había escuchado en sus años de viajes por el mundo. Por debajo de esa voz se percibía el sonido inconfundible de una pequeña guitarra siendo rasgueada con dedos cuidadosos y deliberados, y acompañando ese ritmo, el golpe rítmico y dulce de unos bongos marcando el tiempo como un segundo corazón latiendo dentro de las paredes de aquella casa de techos altos. Nicolás dejó su maletín de piel en el suelo de mármol sin hacer el más mínimo ruido, como si fuera un intruso en su propia propiedad. Dio 3 pasos cautelosos por el pasillo principal y se detuvo justo en el umbral de la sala, apoyando el hombro contra la pared fría. Lo que vio en ese momento hizo que algo dentro de su pecho, algo que había estado congelado durante mucho tiempo, se detuviera por completo. Rosa, la mujer que había contratado hacía apenas 3 meses para limpiar los pisos y preparar comidas sencillas, estaba arrodillada en el centro de la alfombra persa, ligeramente inclinada hacia un pequeño pedestal de micrófono que no recordaba haber comprado. Su voz era controlada y estaba cargada de un calor que no sonaba a una actuación ensayada, sino a un acto de cuidado puro y profundo. A la izquierda de Rosa estaba Esteban sentado con las piernas cruzadas, sosteniendo una pequeña guitarra roja sobre su regazo. Sus dedos pequeñitos presionaban las cuerdas con una intensidad y una seriedad que no correspondían al rostro de un niño de 6 años. A su derecha se encontraba Luis, con las palmas abiertas sobre un par de bongos de madera clara, golpeando el cuero con un ritmo constante, sin desviar los ojos de Rosa ni por un solo segundo. Nicolás no se movió, ni siquiera se atrevió a respirar con fuerza. Simplemente se quedó allí observando a través de la penumbra de la tarde. Algo que no había sentido en 2 años enteros comenzó a subir por su garganta como una marea silenciosa. La última vez que Nicolás había visto esa chispa de concentración genuina en el rostro de sus hijos, esa entrega total a un momento presente, fue antes de que todo se derrumbara. Fue antes del accidente en la carretera hacia Monterrey, antes de que su esposa Carmen fuera arrebatada de ellos de una manera que ninguna cantidad de millones de pesos o planificación legal podría haber evitado. Eso había ocurrido hacía 2 años exactos. Y en esos 2 años, Esteban y Luis se habían ido cerrando lentamente al mundo exterior, como 2 pequeñas puertas que se clausuran 1 centímetro a la vez hasta dejar solo un muro de silencio. La terapeuta de los niños, la doctora Fuentes, se lo había advertido con una honestidad brutal 6 meses atrás. Ella lo citó en su consultorio y le explicó con total claridad que los niños estaban mostrando signos de un retraimiento emocional serio. Le dijo que no estaban procesando la pérdida de su madre de una manera saludable y que lo que necesitaban con urgencia era una conexión emocional constante en casa,
no solo rutinas estructuradas y horarios de comida. Necesitaban a alguien verdaderamente presente con ellos, y las semanas de 60 horas de trabajo de Nicolás estaban creando una distancia que crecía cada día sin que nadie se diera cuenta. Nicolás había escuchado cada palabra, había asentido con el rostro sombrío y prometió cambiar. Y había sido sincero en ese momento, realmente lo fue. Pero entonces llegó el lunes con una llamada de un inversionista de la Ciudad de México que no podía esperar. El martes trajo una crisis en la planta de producción que requería su firma inmediata. El miércoles se presentó con el tipo de negocio que podría definir el crecimiento de la empresa por los próximos 5 años. Y así, la promesa que se hizo a sí mismo de llegar a casa más temprano, de sentarse en el suelo con sus hijos y de estar presente sin distracciones, fue empujada para la semana siguiente, luego para la otra, y después para el mes siguiente. Los niños se volvieron más quietos, más distantes, más perdidos dentro de sí mismos, hasta convertirse en 2 cuerpos pequeños viviendo en una mansión inmensa, con un padre que los amaba con desesperación, pero que casi nunca estaba realmente allí para ellos. Parado en aquel pasillo viendo a Rosa cantar, mientras sus hijos tocaban instrumentos que él ni siquiera sabía que ellos sabían sostener. Nicolás sintió el peso total de esa distancia caer sobre él como un bloque de granito. La reunión de esa mañana en la oficina había durado casi 4 horas. Habían cerrado una alianza estratégica que expandiría la compañía a 2 nuevos estados de la República. Nicolás había salido de esa sala de juntas sintiendo que cada minuto de su esfuerzo había valido la pena, que estaba asegurando el futuro de su linaje. Pero ahora, a 1 metro de distancia de sus hijos, viendo a una mujer que apenas conocía darles algo que él no había podido proporcionar, ese sentimiento de éxito se evaporó, siendo reemplazado por algo que no tenía nombre comercial ni lugar en una hoja de cálculo. Era la deuda que tenía con 2 niños de 6 años que habían aprendido en el más absoluto silencio y sin una sola queja a dejar de esperar que su padre apareciera. La voz de Rosa descendió en volumen. Ella desaceleró la melodía y abrió un espacio en la música, una pausa deliberada, donde retrocedió y esperó. Esteban llenó ese vacío con un acorde limpio, y Luis lo complementó con un golpe seco en los bongos. Ella ajustó su tono alrededor de lo que ellos le dieron, entrelazando su sonido con el de ellos, sin tomar el control absoluto, sin hacer que la sesión se tratara de ella misma. La garganta de Nicolás se apretó porque reconoció la técnica de inmediato. Ella los estaba dejando liderar, y nadie había permitido que esos niños lideraran nada desde hacía mucho tiempo. «Cierren los ojos y solo sientan la vibración», dijo Rosa en un susurro mirando a Luis. Los hombros del pequeño estaban rígidos, tensos, cerca de sus orejas. «No tiene que estar perfecto, Luisito. No tiene que ser una lección de escuela. Solo tiene que ser sentido de verdad. ¿Entiendes la diferencia, mi niño?» Luis muy despacio dejó caer los hombros. Su postura se relajó, y el ritmo de los bongos cambió sutilmente. Se volvió más ligero, más firme, más natural, como si algo oxidado dentro del niño finalmente se hubiera soltado bajo la influencia de la música. Rosa sonrió de esa manera tranquila, una sonrisa pequeña de las que aparecen cuando ves que algo se desbloquea en el alma de otro, y sabes exactamente qué fue lo que pasó. Esteban, en un movimiento fortuito, miró hacia el pasillo y vio a su padre parado allí en las sombras. Los dos se miraron por un breve instante. Nicolás esperaba que su hijo dejara de tocar, que gritara, que le dijera a Rosa que el patrón había llegado. Pero Esteban solo le dedicó una sonrisa mínima y rápida, casi imperceptible, y volvió su mirada a la guitarra. Esa sonrisa golpeó a Nicolás con más fuerza que cualquier reclamo gritado,
porque no había nada en ella más que una satisfacción silenciosa. Aquella alegría no tenía nada que ver con que su padre estuviera allí o no. Existía por sí misma, alimentada por el momento que compartía con Rosa y su hermano. De alguna forma, esa honestidad brutal de un niño de 6 años era más afilada que cualquier crítica que un adulto pudiera construir. Luis no se dio cuenta de la presencia de su padre por un buen rato. Estaba demasiado inmerso en el ritmo que estaba creando, con los ojos entrecerrados y el cuerpo balanceándose suavemente. Había una confianza en sus movimientos que no cuadraba con un niño que supuestamente solo llevaba unas semanas practicando. Nicolás observó a su hijo menor con una mezcla de orgullo y un tipo de dolor muy específico, el dolor que surge cuando te das cuenta de que alguien a quien amas ha crecido y evolucionado de una manera que no estuviste presente para presenciar. Apoyó su maletín contra la pared con sumo cuidado. Entrar en la sala en ese momento se sentía como un sacrilegio, como si fuera a romper algo que estaba íntegro por primera vez en años. Rosa hizo una breve pausa, no para detenerse, sino para ajustar la posición de Esteban. «Te equivocaste en el acorde en el cuarto tiempo», Esteban dijo ella con suavidad. El niño frunció el ceño con determinación. «Pensé que lo había hecho bien, Rosa». «Casi», respondió ella, «pero casi no es acertar». «¿Quieres intentarlo de nuevo o lo dejamos para mañana?» Esteban no respondió con palabras. Reposicionó sus dedos en las cuerdas de nylon con una terquedad que Nicolás reconoció al instante porque era la misma obstinación que él sentía cuando un trato millonario no se cerraba y él se negaba a levantarse de la mesa de negociaciones. Ver ese rasgo en su hijo, esa negativa productiva a aceptar el casi, hizo que Nicolás sonriera por primera vez desde que había cruzado el umbral de la casa. Esteban tocó el pasaje musical de nuevo, y esta vez el sonido fue perfecto. Luis dio un golpe fuerte en el bongo en señal de aprobación, y Rosa asintió. «Ese es tu sonido», dijo ella. Esteban soltó una risa rápida, tratando de no parecer demasiado orgulloso, pero fallando en el intento. La música continuó por otros 15 minutos, y Nicolás no se movió de su sitio ni una sola vez. Cuando la canción terminó de forma natural, Rosa se alejó del micrófono y miró a los dos niños con una expresión de paz absoluta. Los dos estuvieron increíbles hoy. De verdad. Luis lanzó sus brazos al aire y soltó un grito de alegría que resonó por toda la estancia. Esteban se quedó sentado en silencio, pasando el pulgar por las cuerdas, con una sonrisa que ya no intentaba ocultar. Rosa rió no con la risa educada de una empleada siendo profesional, sino con una carcajada real, sin guardias de alguien que está completamente presente en el ahora. Fue esa risa la que finalmente impulsó a Nicolás a entrar en la sala. Sus zapatos de suela de cuero crujieron sobre el piso de madera, y Rosa levantó la vista de inmediato. Su rostro cambió no por miedo, sino con una preocupación discreta. Se ajustó el delantal blanco y se puso de pie. «Buenas tardes, señor Orozco. No sabía que llegaría tan temprano hoy». Nicolás levantó la mano con suavidad para calmarla. «No se preocupe por eso, Rosa. Los escuché desde el pasillo y me quedé atrapado en la música por un buen rato». Antes de que Rosa pudiera responder, Esteban corrió hacia su padre alzando la guitarra con una mano. «¡Papá! ¿Viste cómo toqué? Hice el acorde difícil». Nicolás se agachó para quedar a la altura de su hijo, miró su rostro de cerca y le puso una mano en el hombro. «Lo vi, campeón. Tocaste increíble». «¿De dónde sacaste todo ese talento?», Esteban señaló a Rosa, sin dudarlo ni un segundo. «Ella me enseña todos los días, cuando tú no estás aquí», lo dijo con la naturalidad absoluta de un niño que simplemente enuncia un hecho sin malicia, sin intención de herir. Pero Nicolás sintió que esas palabras le llegaban al fondo del alma. «Cuando tú no estás aquí», dicho con esa calma, era un diagnóstico más preciso que cualquier informe psicológico.
Nicolás se levantó y se acercó a Luis, quien lo observaba con una expresión que no era fría, pero tampoco abierta. Era la mirada de un niño que había aprendido a evaluar antes de confiar. Nicolás se puso en cuclillas, miró los bongos y pasó la mano por la piel del tambor con curiosidad genuina. «Enséñame cómo haces eso, Luis». El niño lo estudió por un momento eterno. «Tú nunca habías querido aprender antes, papá». Nicolás no retrocedió, no buscó una excusa corporativa ni mencionó su trabajo. Solo se quedó allí y respondió con la verdad. «Lo sé, hijo. Pero ahora quiero. De verdad quiero». Luis procesó la respuesta de su padre con una seriedad que parecía demasiado vieja para su rostro. Finalmente, tomó la mano de Nicolás, la colocó abierta sobre el centro del bongo y le dio su primera instrucción. «Palma abierta, papá. No con los dedos cerrados. Si cierras los dedos, el sonido se queda atrapado y se oye feo». Nicolás obedeció. Golpeó el tambor y el sonido salió apagado sin gracia. Luis torció la nariz desaprobando el intento. «Así no. Suéltalo que rebote la mano», le demostró el pequeño con un movimiento ágil. Nicolás lo intentó de nuevo. Esta vez el sonido fue más claro. «Ahí vas, ya casi le hallas», dijo Luis, con el tono de un maestro evaluando a un alumno con estándares muy altos. Nicolás reprimió una sonrisa porque esa inversión de roles era algo precioso. Su hijo le estaba enseñando algo, y él no iba a interrumpir ese proceso por nada del mundo. Rosa se quedó al otro lado de la sala durante todo ese intercambio, con las manos cruzadas sobre el delantal y los ojos ligeramente brillantes. Cuando Nicolás levantó la vista y sus ojos se cruzaron con los de ella por un segundo, ella desvió la mirada con naturalidad y se puso a acomodar el pedestal del micrófono, que ya estaba perfectamente derecho. Nicolás entendió el gesto, ella estaba dándoles espacio a propósito. Tenía la sabiduría de saber cuándo retirarse sin que nadie se lo pidiera. Se quedaron en la sala por casi una hora. Nicolás aprendiendo los ritmos básicos de los bongos con Luis, quien enseñaba con un rigor admirable, y Esteban practicando los acordes que ya dominaba, pidiéndole a Rosa que lo corrigiera si algo sonaba extraño. Cuando los niños finalmente se quedaron dormidos por el cansancio de la emoción, Luis apoyado en el hombro de Rosa y Esteban, acurrucado al otro lado de ella, Nicolás se quedó de pie junto a la ventana, observando el jardín que empezaba a oscurecerse. Se volvió hacia ellos. Rosa estaba sentada en la alfombra, con los dos niños descansando sobre ella, inmóvil, para no despertarlos con una expresión que mezclaba cansancio y una satisfacción silenciosa. Nicolás se acercó con cuidado y susurró: «Déjalos conmigo, Rosa. Ve a descansar, ya es tarde». Rosa logró levantarse con una agilidad sorprendente, sin despertar a ninguno de los gemelos. Se acomodó el uniforme y se dirigió hacia la puerta, pero Nicolás habló antes de que saliera. «Rosa, espera». Ella se detuvo y se giró. «¿Hace cuánto tiempo están así con usted?». De esta manera que vi hoy, Rosa hizo una pausa larga, no porque no tuviera la respuesta, sino porque estaba eligiendo las palabras adecuadas para no sonar impertinente. «Desde el segundo mes, señor. Me di cuenta de que Esteban se quedaba parado junto a la radio cada vez que yo ponía música para limpiar la cocina. Un día fui al cuarto de tiliches allá en el fondo del patio y encontré esa guitarrita roja llena de polvo. Le pregunté si quería intentar tocarla. Se pasó 1 hora y media sin soltarla con los dedos todos rojos de apretar las cuerdas y no se quejó ni una sola vez. Nicolás escuchaba en silencio absoluto. Luis tardó un poco más, continuó ella. Al principio solo nos veía de lejos. Se acercaba 1 minuto y se iba corriendo. Al día siguiente volvía y se quedaba 2 minutos, hasta que una tarde simplemente se sentó al lado de su hermano y empezó a llevar el ritmo golpeándose las rodillas. Fue entonces cuando fui al mercado y compré esos bongos con mi propio dinero.
Vi lo que la música les estaba haciendo y no pude esperar a ver si alguien más tomaba la decisión por ellos. El hecho de que ella hubiera gastado su propio salario en sus hijos golpeó a Nicolás en un lugar que no pudo proteger. Le voy a pagar el doble de lo que cuesta ese instrumento ahora mismo y le subiré el sueldo, dijo él con firmeza. Rosa negó con la cabeza suavemente. No es necesario, señor. No lo hice por el dinero. Nicolás la miró con total seriedad. Sé que no fue por dinero. Es precisamente por eso que le voy a pagar el doble. Pero dígame algo, Rosa. Usted podría haber hecho solo su trabajo, limpiar e irse a su casa sin involucrarse en nada de esto. Eligió el camino difícil. ¿Por qué? Rosa lo sostuvo la mirada. Cuando habló, su voz era más profunda. Porque tengo un sobrino en mi pueblo que se cerró igual después de una pérdida muy grande en la familia. No hablaba con nadie, no quería salir, parecía que se le había apagado el alma. Y lo que lo trajo de vuelta fue la música. No fueron los doctores ni las medicinas, fue alguien que se sentó a su lado con un instrumento y se quedó ahí sin pedirle nada. Cuando vi a Esteban junto a la radio y a Luis golpeando sus rodillas, reconocí ese lugar donde estaban. Reconocí su dolor y no pude hacerme la loca y fingir que no pasaba nada. Nicolás bajó la mirada hacia sus hijos dormidos. ¿Tiene idea de cuánto tiempo pasé intentando entender qué les pasaba?, confesó él en voz baja. Los llevé con los mejores especialistas de Monterrey. Cambié sus escuelas, contraté terapeutas de desarrollo. Hice todo lo que los libros dicen que es lo correcto. Y en 3 meses, usted entró aquí y logró lo que nadie más pudo. Me siento un tonto por no haberme dado cuenta antes. No es un tonto, señor Orozco, dijo Rosa, con una compasión que Nicolás no esperaba. Usted solo estaba muy ocupado tratando de que el mundo no se les cayera encima, que se le olvidó mirar lo que estaba pasando dentro de su propia casa. Las semanas que siguieron trajeron un cambio sísmico en la dinámica de la mansión Orozco. Nicolás comenzó a delegar responsabilidades en la oficina, que antes consideraba vitales para su control personal. Estableció una regla inquebrantable: la primera hora, después de llegar a casa, pertenecía exclusivamente a Esteban y Luis. Sin teléfonos, sin correos electrónicos de emergencia, sin informes de ventas. Se sentaba en la alfombra, a veces todavía con el pantalón de vestir puesto, y escuchaba los nuevos acordes que Esteban había practicado o intentaba seguir el ritmo que Luis le marcaba con una disciplina casi militar. Rosa observaba estos cambios desde la periferia, siempre presente pero nunca entrometida. Ella sabía que el proceso de sanación de Nicolás era tan frágil como el de los niños. Una tarde, mientras los niños merendaban, Nicolás se acercó a ella en la cocina. Mi esposa Carmen tocaba el piano, soltó él sin preámbulos. Rosa dejó de secar los platos y lo escuchó con atención. No era una profesional. Ella siempre decía que le faltaba técnica, pero tocaba todos los días. Cuando ella murió, cerré la tapa del piano de la sala y nunca más permití que nadie lo tocara. Pensé que el silencio era una forma de respeto. Rosa asintió lentamente. A veces el silencio es una forma de castigo, señor, aunque no lo queramos así. Ahora me doy cuenta de eso, dijo Nicolás. Los niños están buscando a su madre a través de esos instrumentos, ¿verdad? Están buscando la alegría que ella les daba, corrigió Rosa. Y la música es el único idioma que llega hasta donde ella está. Nicolás miró hacia la sala, donde el piano de cola descansaba bajo una funda de terciopelo. Algún día voy a abrir esa tapa otra vez. Cuando esté listo, señor. No hay prisa, pero sepa que cuando lo haga nosotros estaremos aquí para acompañarlo. Esa misma noche, después de que la casa quedara en penumbra, Nicolás caminó hacia el piano. Sus manos temblaban ligeramente mientras retiraba la funda. El polvo había formado una fina capa sobre la madera negra. Levantó la tapa y el olor a madera y fieltro lo golpeó como un recuerdo vivo.
Se sentó en el banco el mismo donde Carmen solía pasar horas y colocó las manos sobre las teclas blancas y negras. No tocó nada por mucho tiempo, simplemente sintió el frío del marfil bajo sus yemas. Cerró los ojos y por primera vez en 2 años se permitió llorar sin el filtro de la fortaleza que su cargo le exigía. Lloró por la ausencia, por el tiempo perdido, y por la increíble bendición de haber encontrado a una mujer como Rosa que había devuelto la voz a su hogar. A la mañana siguiente, cuando Rosa llegó a trabajar, vio que la funda del piano estaba doblada sobre una silla y la tapa permanecía abierta. No dijo una palabra, pero su sonrisa fue más brillante mientras preparaba el desayuno. Los niños al bajar corrieron hacia el piano con asombro. ¿Papá lo abrió?, preguntó Luis con los ojos abiertos de par en par. Él lo hizo, respondió Rosa. Esteban se acercó y tocó una sola nota, un do, medio que resonó con una claridad celestial por toda la casa. «Suena a mamá», susurró el niño. La noticia de la transformación de la casa de los Orozco llegó a oídos de Marisol, la hermana de Carmen y cuñada de Nicolás. Marisol siempre había sido una mujer de opiniones fuertes y una protectora feroz del legado de su hermana. Apareció un martes por la tarde sin avisar y se encontró con la escena de la lección de música. Se quedó parada en la entrada mirando a Rosa con una ceja levantada y una expresión de escepticismo que podía congelar el aire. «Nicolás, ¿qué es todo esto?», preguntó Marisol mientras saludaba a sus sobrinos. «Es la nueva vida de esta casa». «Marisol», respondió él con una calma que la sorprendió. «Me parece un poco informal. ¿No crees? Una empleada enseñando música a los herederos de la familia. Hay conservatorios para eso». Nicolás se levantó y caminó hacia su cuñada. Los conservatorios no pudieron sacarles una palabra en 2 años. Rosa lo hizo en 3 meses. No es solo música. Marisol es amor. Si quieres quedarte a cenar, eres bienvenida, pero no voy a tolerar ninguna crítica hacia lo que está pasando aquí. Marisol se quedó sin palabras. Nunca había visto a Nicolás tan seguro de algo que no tuviera que ver con negocios. Se sentó en el sofá y observó. Vio cómo Rosa trataba a los niños, vio la paciencia infinita y, sobre todo, vio la mirada de sus sobrinos, ya no estaban vacíos. Al final de la tarde, antes de irse, Marisol se acercó a Rosa. «Gracias por lo que está haciendo por ellos», dijo en voz baja, entregando finalmente sus armas. Rosa solo asintió con humildad. «Solo les estoy dando lo que ya tenían dentro, señora». Pasaron los meses, y el verano en Saltillo se dio el paso a un otoño más fresco. La Escuela de los Gemelos anunció un festival de talentos para recaudar fondos para una causa local. Era un evento grande donde asistirían todas las familias de la colonia y los empresarios de la región. Esteban y Luis fueron los primeros en inscribirse. Practicaban todas las tardes con una dedicación que asombraba a Nicolás. Incluso él se unió a los ensayos, aportando algunos acordes sencillos en el piano, para acompañar la melodía que los niños habían compuesto con la ayuda de Rosa. El día del festival, los nervios estaban a flor de piel. Los niños vestían sus mejores camisas de lino, y Rosa, aunque insistía en quedarse en el fondo para no llamar la atención, fue obligada por Nicolás a sentarse en la primera fila junto a él. «Usted es parte de este equipo», le dijo él con firmeza. «Sin usted, no habría música que mostrar». Cuando anunciaron los nombres de Esteban y Luis Orozco, el auditorio quedó en silencio. Mucha gente conocía la tragedia de la familia y esperaban ver algo melancólico, o peor aún, algo forzado. Pero lo que vieron fue a 2 niños seguros de sí mismos conectándose a través del sonido. Esteban comenzó con un rasgueo suave en su guitarra roja, ahora afinada perfectamente. Luis entró con un ritmo sutil en los bongos, creando una atmósfera que parecía envolver a todos los presentes. La melodía era sencilla, pero cargada de una emoción que solo los niños pueden transmitir. No había errores, no había miedo. Cuando terminaron la pieza,
El silencio que siguió fue sepulcral por unos segundos antes de que el lugar estallara en un aplauso que parecía que iba a tirar el techo. Nicolás sintió que el pecho se le ensanchaba de un orgullo que no tenía comparación con nada que hubiera logrado en su carrera. De regreso a casa esa noche, los niños no paraban de hablar, reviviendo cada momento de su actuación. Rosa los escuchaba con una sonrisa maternal satisfecha de ver los frutos de su intuición. Al llegar a la mansión, después de que los niños subieran a dormir todavía con la adrenalina a tope, Nicolás y Rosa se quedaron solos en la sala. El piano estaba allí, con la tapa abierta como un testigo silencioso de todo lo ocurrido. Rosa dijo Nicolás, rompiendo el silencio: «Quiero que sepa que no solo les devolvió la música a ellos, me devolvió la vida a mí también. Me di cuenta de que estaba construyendo un imperio sobre un cementerio emocional. El dinero es una herramienta». «Señor Nicolás», respondió ella, «pero la presencia es el único capital que realmente importa cuando uno llega al final del día». Nicolás se sentó en el banco del piano y comenzó a tocar una melodía suave, una que Carmen solía tararear mientras caminaba por el jardín. Rosa se acercó y por primera vez se atrevió a cantar en presencia de él sin la protección de los niños como intermediarios. Sus voces, la del piano y la de ella, se fundieron en una armonía perfecta que parecía llenar cada grieta de la casa. Fue en ese momento cuando Nicolás comprendió la lección más profunda de toda esta experiencia. A menudo los adultos pasamos la vida creyendo que el éxito se mide por la altura de las paredes que construimos o por la seguridad financiera que acumulamos para nuestros herederos. Nos convencemos de que el sacrificio de nuestra presencia es el precio justo que debemos pagar para asegurar su bienestar futuro. Pero la realidad es mucho más sencilla y a la vez mucho más exigente. Lo que los niños y en realidad todos los seres humanos buscamos desesperadamente no es una herencia material, sino el testimonio de que somos vistos, escuchados y valorados en el presente. Aprendí a través de los ojos de mis hijos y de la sabiduría de Rosa que la verdadera riqueza no reside en tenerlo todo, sino en no perderse de nada importante por estar demasiado ocupado teniendo todo. La vida es un tejido de momentos pequeños que, si no se atienden, se desvanecen para siempre. Un acorde bien tocado, una risa compartida en el suelo, el silencio cómplice después de una canción. Esos son los ladrillos de un hogar de verdad. Las personas más inesperadas, aquellas que a veces el mundo considera invisibles o simples subordinados, suelen ser las que poseen las llaves de los tesoros que nosotros, en nuestra supuesta importancia, hemos olvidado cómo abrir. Rosa no llegó a esta casa con un título en psicología, ni con un manual de pedagogía moderna. Llegó con algo mucho más poderoso: la disposición de estar presente y la capacidad de reconocer el dolor ajeno sin juzgarlo. Ella no intentó arreglar a mis hijos como si fueran máquinas descompuestas. Ella simplemente les ofreció un puente de sonido para que pudieran salir de su aislamiento cuando se sintieran listos. Y esa es la lección para todos nosotros que ya peinamos canas o que sentimos el peso de los años. Nunca es tarde para volver a aprender a escuchar. Nunca es tarde para abrir la tapa de ese piano que cerramos por miedo al dolor. La madurez no debería ser el endurecimiento del corazón, sino el refinamiento de nuestra sensibilidad. A medida que envejecemos, descubrimos que las grandes batallas que ganamos en la oficina se olvidan pronto, pero el impacto que dejamos en el alma de un niño o en la de cualquier persona que necesite ser escuchada resuena por la eternidad. La verdadera maestría de vivir consiste en saber cuándo dejar de hablar, para empezar a escuchar el ritmo de los que amamos. Hoy mi casa ya no es solo una construcción de lujo en Saltillo. Es un espacio donde la música y el amor circulan libremente, recordándome cada tarde que el regalo más grande que puedo darles a mis hijos no es mi dinero, sino mi tiempo, y mi corazón entero sin distracciones ni excusas.
Y al final del camino, eso es lo único que realmente se quedará con ellos cuando yo ya no esté para tocar el piano.